el año 1971 y ICA Renault Argentina lanza a nuestro mercado el producto para el segmento que sin dudas era el segmento que se veía que más iba a crecer en nuestro país, el Renault 12. Y sin dudas que lo fue, ya que el producto, un producto terriblemente exitoso, que no paró de crecer y de generar interés entre los usuarios. Y Renault realmente lo fue evolucionando de una manera permanente, como para que el auto esté siempre a la altura de las circunstancias. Hoy le toca el turno a este ejemplar Renault 12 GTL, 1981 con 33.500 kilómetros, un auto realmente nuevo. Como podemos apreciar, el Renault 12 ya para esta época ya había cambiado su frontal con respecto a la trompa inicial. Recordemos que en un inicio el auto tenía otra parrilla, otros paragolpes, otras uñas, y allá por el año 76 se presenta el restyling profundo del auto, que cambiaba lo que era la parrilla, paragolpes de nuevo diseño, las estrelleras pasan a estar paralelas sobre el paragolpe y no en forma vertical. En lo que refiere a la iluminación, pasa a tener los artefactos insertos en el paragolpe, las ópticas son del mismo diseño que de inicio, es decir, el auto se le había dado una refrescada que sin duda le vino muy bien, ya que la competencia también no paraba de evolucionar sus productos. El auto en sí con una mecánica súper simple, sencilla. El auto se presenta con el motor 1300, luego pasa a 1400, motor varillero, carburador de una boca. Es decir, un auto que realmente sin pretensiones deportivas, era un auto que funcionaba muy bien, ya que el auto era un auto muy buscado para aquella gente que necesitaba un auto caminador, ágil, ligero y de bajo costo de mantenimiento. Y ahí es donde se lucía el Renault 12. Tracción delantera, caja de 4 marchas, ya en este caso con la selectora de nueva generación, recordemos la primera que era un poco más engorroso el tema de los cambios, acá ya ese tema se había solucionado. Es decir, el auto ya incluía nueva gama de colores, en este caso marfil Valencia, un color que se veía también mucho en la gama Torino, el tapizado lo mismo. Aclaremos, versión GTL, una versión de escaso tiempo de producción, se produjo alrededor de un año, lo que era un intermedio entre un TL básico y un TS tope de gama. Acá se tomaba lo que era la base de un TL con algunos accesorios, más la tapicería que lo hacía distinto al modelo más básico. Después podía tener de equipamiento extra los lavaparabrisas eléctricos, distinto equipo de audio, es decir, pequeños detalles que lo hacían distinto y que en la lista de precios se notaba que era un costo menor que un TS con algún otro tipo de equipamiento que un TL. Después, bueno, las llantas que ya se habían cambiado un par de años antes, en este caso la moldura de goma a lo largo de la silueta del auto. Acá lo esencial era que el auto fuera un auto muy noble, muy caminador, de consumo acotado, ya que el público que se había ganado era ese segmento. También ofrecía Renault lo que era la versión Break, la rural, para familias numerosas o aquel que necesitaba de un vehículo con mayor capacidad de carga, pero el público específico de este auto era la familia, es decir, un auto para 4 personas, un baúl interesante y que el auto lo llevara y lo trajera sin ningún tipo de inconvenientes, cosa que sin duda es donde el auto se lucía. La parte trasera. Como mencionamos, al sufrir el restyling en la parte delantera también se presentaron los nuevos faros traseros de mayor dimensión. Recordemos los anteriores, un faro de mucha menor dimensión que estos. Acá tenía espacio para luz de posición, stop, giro, marcha atrás en forma individual y quedaba un casillero que si bien se le ponía un reflectante, en algunos casos lo habilitaban para una segunda luz de posición. Boca de carga de combustible,
con una tapa, aún conserva la tapa original Renault, la hoja de paragolpe lisa con las estrelleras clásicas ya de la versión. Es decir, este auto está tal cual salió de la concesionaria, no ha sufrido ningún tipo de reformas ni ningún agregado. Después, bueno, la sigla de la versión, algunos preguntaban para qué eran las rejitas, es para la ventilación del habitáculo. En esta versión venía equipado con luneta térmica, cosa que en el más básico no lo era. Después, bueno, los marcos de puerta, como se pueden ver, también venían pintados. Es decir, eran los pequeños detalles que lo hacían distinto a un TL. Es decir, por un pequeño valor más, tenía varias cositas del modelo mejor equipado. Espejos retrovisores que a partir del 76 justamente se empieza a utilizar hasta en la línea Torino también. En este caso sí, le han puesto el lado derecho. En ese momento la Ley Nacional de Tránsito no lo exigía, pero por una cuestión de seguridad se lo han puesto. Las manijas, siempre clásicas del Renault 12 con su botón. Era el auto ideal para aquel que usaba mucho el auto y se daba un poquito de maña. Era un auto que visitaba muy poco el taller. El motor del Renault 12, como recién mencionábamos, motor de criterio prácticamente elemental, que no requería de service programados de manera tajante, ya que el auto, la falla que podía llegar a tener podía ser de carburación o de encendido, pero el motor en sí era un motor que funcionaba siempre bien, al ser comandado por una distribución de las de vieja escuela, como se decía siempre. No tenía un mantenimiento programado. Ventilador comandado por correa, ni siquiera era eléctrico. Es decir, el coche reunía todas las virtudes como para hablar de un auto rendidor y caminador. Tenemos el bidón de expansión de agua con su respectivo refrigerante, la batería con una amplitud realmente buenísima para trabajar en ella. El auto no disponía de servofreno, es decir, tenía un sistema de bomba clásico, pero sin servo. Lo que sí tenía esta versión era el lavaparabrisas eléctrico, como podemos ver acá. Y después, bueno, lo que era las mangueras de calefacción, todo lo que eran los sistemas clásicos de calefacción del auto, la horquilla de embrague, todo al alcance de la mano. Es decir, era un auto que nada era imposible de reparar de manera fácil. Como podemos ver, un baúl realmente muy amplio, cómodo. En este caso aún conserva la cubierta de auxilio original. Baúl alto, ancho, realmente otra virtud del auto por el tipo de diseño que tenía, de ser más alto en la parte posterior que en la delantera, hacía que el baúl se pueda cargar de una manera muy, muy satisfactoria. El auxilio con su suncho de goma para que no se mueva, que no robaba demasiado espacio al ir parado. Por detrás lo que era crique, llave de ruedas, iluminación de baúl, cosa que también no todos los modelos de la competencia lo traían. El interior del Renault 12 GTL. Bueno, ahora vamos a mencionar dos de los accesorios o de lo que lo hacía distinto del TL en su parte interior. El estéreo AM con pasacassette, que no era provisto en el TL, y la alfombra de buclé, que en el TL era de goma. Sumado, ¿no?, lo que era el tapizado, la parte central, que era esta tela plástica trabajada, que no estaba disponible para la versión de menor precio. En lo que refiere a la plancha de a bordo, esta fue en reemplazo de la primera, pero este fue el tercer instrumental que supo tener el auto a partir de su aparición. Es decir, con esta plancha, previo
vino con otro instrumental, eran 3 esferas con menos testigos lumínicos y un diseño más anticuado, y a partir de acá ya un tablero mucho más moderno, mucho más visible. Después lo que era el resto, el forzador de la ventilación, la luneta trasera, los comandos de calefacción, ventilación, el encendedor, el cenicero de rigor para todos los autos para la época, y después el revistero también clásico en el Renault 12, que lo supo traer en todos sus modelos. Allá se llega a ver la parrilla del parlante del estéreo. El mismo traía 2 parlantes, uno allá y uno frente al conductor, las balizas a la izquierda del conductor, el desempañador y la ventilación que se podía manejar mediante estas levas, espejo día y noche. Es decir, un auto básico pero completito a la vez, muy bien pensado, a bajo costo, dejar conforme al cliente. Las puertas, como podemos ver, tapizadas en forma completa, no se dejaba ver la chapa, todas tapizadas por el cubrimiento vinílico, apoyabrazo de goma completo, la manija de apertura de puerta y la de alzacristales, y el pestillo de un particular diseño que impedía la fácil apertura, como en los autos quizás de origen americano que se levantaban en forma ascendente. A la izquierda del conductor, como mencionábamos, interruptor de balizas, cebador, por debajo la perilla de apertura de capot, y en lo que es la columna central, lo que era comando de limpiaparabrisas, luz de giro, la llave para prender las luces bajas, luces de posición, luces bajas, luz altas, la puesta a cero del instrumental y el reóstato de intensidad de luz del mismo. Después, como podemos ver, variadas luces testigo, como es baliza, como es cebador, como es falta de líquido de freno, lo que es cantidad de combustible en el tanque, el voltímetro, velocímetro con odómetro parcial y total, testigo de luz alta, presión de aceite, de luces rompeniebla que en este caso no las traía, y luz testigo de exceso de temperatura en caso de tener algún inconveniente el auto, o si tenía el motor muy frío, prendía en las 2 oportunidades. La parte trasera del Renault 12. Como podemos ver, sorprendentemente, dadas las dimensiones exteriores del auto, lo cómodo que era en la parte interior. Convengamos que la butaca está en posición para que vaya cómodo una persona de alrededor de 1,80 m, y atrás se puede viajar bien, es decir, por el diseño del auto en tipo cuña, el techo es cada vez más alto y a la parte trasera queda a buena diferencia de la cabeza del ocupante trasero. Las piernas, si bien llegan a rozar contra el respaldo, pero se puede viajar bien. Un auto que convengamos que es un auto para que vayan 4 personas adultas cómodas o 2 adultos y 3 chicos atrás, pero es un auto realmente bien concebido, ya que el diseño realmente acompaña para que adultos puedan viajar atrás sin ningún tipo de inconveniente. Vale recordar, dentro de la gama Renault 12, la cantidad de versiones que supo haber. Es decir, desde el primero con su motor 1300 clásico, con su apoyabrazos entre medio de las butacas, la línea nueva aún con la fisonomía vieja, después lo que era TL, GTL, TS, el viejo y querido Alpine, Labrec, GTS, es decir, un auto que no paró de presentar variables y que a la gente realmente le parecía muy interesante. En lo que refiere a motores, desde el 71 al 94, que fue en los años de producción,
1003, 1004, 1006, los últimos 1600 que andaban realmente muy bien, pero un auto realmente para el que supo tener uno de ellos, un auto inolvidable. De hecho es el día de hoy y que en el sur de nuestro país es un auto muy valorado, un auto que la gente lo recuerda con mucho cariño porque un auto que tiraba muy bien para trepar, para andar en la nieve, un auto realmente muy interesante y que otro tipo de auto con tracción trasera no cubría ese segmento de uso, y el Renault 12 se lo supo ganar, como así también en los rally, ¿no? Es decir, un auto que anduvo fantástico, que solo lo reemplazaron por el Renault 18 por una cuestión de evolución de potencia y demás, pero el Renault 12 era verlo en los rally, cómo pasaba enroscado y el auto tirando de una manera terrible. Un auto que sin dudas dejó un recuerdo muy interesante en la gente y que los cambios siempre le sumaban.